Bienvenidos a nuestro segundo video de Fisiología de la Visión. En nuestro video anterior, habíamos analizado todas aquellas propiedades ópticas que poseían los medios transparentes del ojo que le permitían producir una convergencia de los rayos de luz en un punto específico de la capa más profunda del ojo, que era la retina. Vamos ahora a analizar el procesamiento de la imagen visual que es llevado a cabo en dicha capa. Como ya habíamos mencionado, la luz, una vez que proviene de los objetos externos, bien sea en forma paralela procedente de objetos alejados o en forma divergente a partir de un punto de una fuente de luz ubicado cerca de la córnea, pues debe atravesar toda la serie de medios ópticos que habíamos mencionado, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, sufriendo una convergencia progresiva en base al poder de refracción de cada uno de estos elementos, recordando que la córnea es la que aporta, es la estructura que aporta la mayor parte del poder de refracción dentro de todos los medios ópticos. Recuerden que aporta del 70 al 80% del poder de refracción. Una vez que la luz atraviesa todos estos medios ópticos, pues es enfocada en la capa más profunda del ojo, la capa nerviosa del ojo, que es la retina. La retina es la capa que contiene toda una serie de células sensibles a la luz, células fotorreceptoras, encargadas de realizar el proceso de fototransducción, por medio del cual nosotros vamos a convertir la energía electromagnética, la energía luminosa, en señales eléctricas que se van a propagar localmente dentro de diferentes células retinianas hasta salir a través de los axones de unas células denominadas células ganglionares, los cuales se van a reunir en un punto ubicado a este nivel que se conoce como disco óptico, donde todos estos axones se reúnen y conforman el nervio óptico, el cual va a transmitir toda la información visual relacionada con la superficie retiniana de cada ojo, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Esta información se va a transmitir hacia una serie de centros superiores, pasando por una serie de núcleos de relevos subcorticales, para realizar ya en la corteza visual primaria, en la corteza estriada y en las cortezas extraestriadas, el proceso de percepción de la imagen visual. Recuerden que la percepción es la elaboración de un constructo a partir de todos los atributos de la imagen visual, como lo es el movimiento, la profundidad, la forma y el color. Fíjense que una vez que se produce el enfoque de los rayos de luz, que atraviesan toda la serie de medios ópticos, estos se enfocan en el punto de mayor agudeza visual, una pequeña depresión a nivel de la retina que se conoce como fobia. Ya la iremos analizando paulatinamente. Bueno, la retina forma parte del sistema nervioso central, de hecho tiene un origen embriológico común con el sistema nervioso central a partir de las placodas ópticas. Está constituida por 5 tipos de neuronas altamente organizadas. Estos diferentes tipos de neuronas nosotros los podemos agrupar dentro de 3 grupos: los fotorreceptores, las células ganglionares y una serie de interneuronas. Los fotorreceptores son las células sensibles a la luz, como les había indicado, son las responsables del proceso de fototransducción por medio del cual nosotros pasamos de energía electromagnética a energía eléctrica. Es de destacar que los fotorreceptores responden a la luz con cambios graduados de su potencial de membrana. Y es que todas las células retinianas, excepto las células ganglionares, responden a señales con cambios graduales de su potencial de membrana, es decir, con potenciales electrotónicos. Los fotorreceptores transmiten la información a través de una serie de interneuronas hasta las células ganglionares. Las células ganglionares, sus axones, constituyen la única eferencia de la retina. Como dijimos anteriormente, van a ser recogidos en el disco o papila óptica para conformar el nervio óptico. Es de destacar que las células ganglionares deben transmitir la información, dichos axones deben transmitir la información a estructuras subcorticales y corticales. Por lo tanto, deben transmitir la información mediante potenciales de acción. Y son las únicas células de la retina que transmiten y generan potenciales de acción. Como les acabo de decir, pues debe haber una comunicación entre los fotorreceptores y las células ganglionares, la cual se da a través de una serie de interneuronas locales dentro de la retina. La comunicación entre el receptor y la célula ganglionar se puede dar a través de 2 grandes vías. Una primera vía que se conoce bajo el nombre de vía vertical y una segunda que se denomina vía horizontal. La vía vertical, fíjense que comunica directamente al fotorreceptor de una capa con la célula ganglionar del mismo punto de la retina. E interviene la neurona o célula bipolar. Fíjense que el fotorreceptor libera un neurotransmisor que regula la actividad de la célula bipolar, que a su vez regula la actividad de la célula ganglionar. Por el contrario, la vía horizontal involucra la comunicación de fotorreceptores ubicados en puntos alejados en que se encuentra la célula ganglionar. Fíjense que un fotorreceptor de la periferia puede comunicarse con una célula ganglionar ubicada en un punto a distancia. En este caso, la vía horizontal de propagación se da entre fotorreceptores
gracias a la actividad de una neurona que se conoce como célula horizontal. El fotorreceptor de la periferia puede excitar a una célula horizontal que transmite la información a un fotorreceptor ubicado en el mismo punto que esta célula ganglionar. Las neuronas bipolares también pueden comunicarse entre sí en otra capa retiniana mediante una interacción horizontal dada por otras neuronas locales que son las células amacrinas. Fíjense entonces que las neuronas bipolares participan en las vías verticales de procesamiento, mientras que en las vías horizontales para transmitir información de receptores ubicados en sitios distintos al de determinadas células ganglionares, se da a través de otras interneuronas que son denominadas células horizontales y amacrinas. Fíjense aquí un pequeño esquema donde podemos evidenciar cómo los fotorreceptores se comunican directamente con las células bipolares y estos a su vez con las células ganglionares, cuyos axones van al nervio óptico. Esta es la vía vertical de procesamiento. Fíjense que la vía horizontal se da a través de las células horizontales comunicando dos fotorreceptores o las células amacrinas comunicando dos células bipolares. La retina pues, es una estructura, como dijimos, altamente organizada que desde un punto de vista histológico contempla una gran cantidad de capas. La capa más externa, más alejada del cristalino, se conoce como epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario no tiene el mismo origen embriológico que el resto de capas de la retina, presentándose una discreta separación entre ella y el resto de capas. Como ya analizaremos un poquito la función de este epitelio pigmentario, es un epitelio cúbico simple, se llama epitelio pigmentario porque contiene un pigmento que es la melanina. Se encuentra en alta relación, una relación muy intrínseca con el segmento externo de esta serie de células que se conocen como fotorreceptores. Como habíamos dicho antes, los fotorreceptores son de dos tipos, los bastones y los conos. Recuerden que los bastones especializados en la visión nocturna a bajas intensidades de luz, mientras que los conos especializados en la visión diurna o de alta intensidad de luz. Fíjense que tenemos esta primera capa del epitelio pigmentario, se comunica directamente con la capa de fotorreceptores. En la capa de fotorreceptores podemos ver que los segmentos externos están aquí hacia la periferia, tenemos una capa constituida solamente por sus núcleos, otra capa donde se produce la comunicación entre estas células fotorreceptoras y las células bipolares, que son estas que encontramos acá. De igual manera, ¿se acuerdan que dijimos que las células horizontales comunican fotorreceptores? Por lo tanto, en esta capa retiniana tenemos la comunicación de los terminales bipolares, horizontales y fotorreceptores. Tenemos otra capa un poco más interna, donde tenemos la comunicación ya de las células bipolares con las células ganglionares, fíjense en células de un núcleo bastante grande, y la acción de las células amacrinas, regulando la interacción entre células bipolares de acuerdo al esquema que acabamos de ver. Posteriormente, los axones de las células ganglionares se dirigen hacia la capa más interna para constituir los axones del nervio óptico, que conformarán el nervio óptico. Fíjense que todo esto se encuentra soportado por acción de unas células gliales sumamente grandes que se conocen como células de Müller. Aquí podemos ver igualmente estas mismas capas. Fíjense cómo la luz para llegar a los fotorreceptores, debe atravesar toda esta serie de células de capas retinianas. Recuerden que el epitelio pigmentario está aquí en el fondo, fíjense este pequeño esquema, el epitelio pigmentario está aquí en el fondo de la retina, es la capa más posterior. La luz, una vez que atraviesa los medios ópticos, debe atravesar toda esta serie de capas proximales retinianas, desde los axones de las células ganglionares, sus somas, las células bipolares, hasta llegar a los fotorreceptores y sus segmentos externos. Por el contrario, fíjense la dirección del procesamiento nervioso. La luz se dirige en este sentido, desde la célula ganglionar, desde la capa más interna al fotorreceptor. Por el contrario, el procesamiento nervioso se da en la dirección opuesta. Se da desde la capa más externa de los fotorreceptores en sentido inverso hasta regresar a la célula ganglionar. Como acabamos de ver, pues los fotorreceptores están ubicados en la capa más externa de la retina, totalmente alejados del cristalino. Por lo tanto, la luz debe atravesar todas estas capas proximales antes de interactuar con ese segmento externo. Con la finalidad de evitar la distorsión del rayo de luz, tomando en cuenta esta serie de capas celulares que debe atravesar la luz, pues tenemos determinados elementos, determinados fenómenos que ocurren. Fíjense que el epitelio pigmentario, como les dije, se llama así porque contiene melanina. La función de la melanina de ese epitelio va a ser evitar la reflexión de la luz no absorbida. Cuando la luz atraviesa todas las capas, vamos a volver a poner un segundo el esquema, fíjense que cuando la luz atraviesa todas estas capas retinianas, pues interactúa con los segmentos de los fotorreceptores. Sin embargo, la luz que no es recogida por los fotorreceptores choca contra el epitelio pigmentario. Si el epitelio pigmentario no tuviese melanina, la luz se reflejaría y volvería a reincidir sobre los segmentos externos de los fotorreceptores, alterando un poco el procesamiento visual. Por lo tanto, este epitelio pigmentario contiene melanina para absorber todos aquellos rayos luminosos que no fueron captados por los fotorreceptores, evitando esa reflexión.
Recuerden que, como habíamos definido en el video pasado, la absorción implica que un determinado objeto es capaz de absorber toda la energía del rayo luminoso, evitando la reflexión del mismo. Es de destacar también que todos los axones proximales de todas las neuronas ubicadas por delante de los fotorreceptores, con esto me refiero, nuevamente vamos a poner aquí, me refiero a los axones de las células bipolares, de las células horizontales, de las células amacrinas y ganglionares, son amielínicos, son transparentes, con la finalidad de evitar cualquier tipo de interacción con el rayo luminoso. Más aún, en estas depresiones que habíamos considerado que eran los sitios de mayor agudeza visual, denominada la fobia, y una depresión dentro de ella, denominada fobiola, los somas de las neuronas proximales están lateralizados. Fíjense acá. En la fobia y la fobiola, fíjense cómo todos los axones proximales, las células bipolares y ganglionares, están desplazados hacia la periferia con la finalidad de que el rayo luminoso interactúe directamente con el fotorreceptor, pues evitando y disminuyendo al mínimo posible la distorsión de la imagen visual. Hemos hablado bastante de fotorreceptores, vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿ok? Vamos a enfocarnos en ellos. Los fotorreceptores son células sensibles a la luz, como habíamos descrito, y se clasifican en dos grandes grupos, los bastones y los conos. Fíjense que morfológicamente poseen tres grandes elementos: un segmento externo ubicado a este nivel, un segmento interno y una terminal sináptica. El segmento externo es el que contiene el pigmento visual fotosensible. Fíjense que de acuerdo a la morfología del segmento externo es que nosotros los denominamos bastones y conos. Fíjate cómo el bastón es un segmento cilíndrico alargado, bastante grande, mientras que el cono es un segmento mucho más pequeño y con forma triangular, con forma piramidal, similar a un cono truncado. El segmento externo, bueno, como podemos ver acá, contiene el pigmento visual, pero ¿a qué nos referimos con el pigmento visual? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero un pigmento visual no es más que una proteína de membrana, el cual contiene un grupo prostético, contiene un grupo sensible a la luz, contiene una molécula como tal sensible a la luz. Pero esta molécula debe estar inmersa dentro de una proteína, de hecho de 7 dominios transmembrana. Con la finalidad de contener una mayor cantidad de pigmento visual, pues en estos segmentos externos de los fotorreceptores yo debo aumentar la superficie de membrana, con la finalidad de poder almacenar más proteínas de membrana, más pigmentos visuales. En el caso del bastón, esto lo hago mediante la presencia de discos u organelas membranosas. Fíjense cómo tengo como pequeños elementos elipsoides dentro del bastón. Por el contrario, en el caso de la membrana plasmática del cono, yo lo que tengo son invaginaciones de la misma. Yo aumento la superficie de la membrana plasmática, pero a expensas de no más de una invaginación de la misma membrana plasmática. Hay una continuidad permanente entre la membrana y la membrana plasmática, entre el pigmento visual y la membrana plasmática. Por el contrario, en el bastón no. Los segmentos, los discos están completamente separados de la membrana plasmática. Fíjense, acá podemos hacer un aumento. Fíjense, en el bastón son discos completamente separados del plasmalema, mientras que en el cono sí hay una comunicación, son invaginaciones de la membrana plasmática. Podemos inferir, ya podemos evidenciar que cuál de los dos fotorreceptores tiene mayor cantidad de pigmento. ¿Cuál será? Obviamente el bastón, muchachos. El bastón, como tiene mayor cantidad de discos, los cuales a su vez tienen mayor cantidad de membrana plasmática, pues pueden almacenar más cantidad de pigmento visual que el cono. El cono, fíjense, sí, tiene invaginaciones del plasmalema, sin embargo, comparen acá con el tamaño del segmento externo del bastón. No existe comparación, de hecho. Fíjense acá, nuevamente, fíjense, son discos de doble membrana, múltiples discos apiladitos en el segmento externo, mientras que acá lo que tenemos son invaginaciones paulatinas y progresivas de la membrana plasmática del cono. Fíjense que el segmento externo se me va a unir a un segmento interno que ya vamos a analizar del fotorreceptor a través de un pequeño tallito que se conoce como tallo de conexión, constituido por unas estructuras similares a microtúbulos. Acá tenemos, bueno, que el segmento interno pues contiene el núcleo y toda la maquinaria sintética de la célula. El segmento interno es el responsable pues de producir todas estas proteínas, todos estos pigmentos visuales y de producir los neurotransmisores que van a desplazarse hacia la terminal sináptica, que es esta estructura de aquí abajito, donde voy a producir la comunicación sináptica con las neuronas bipolares o con las neuronas horizontales, mediante la liberación de un neurotransmisor que en el caso de los fotorreceptores es el glutamato, un neurotransmisor de carácter excitatorio. Ahora, existen una serie de diferencias funcionales, no tan más que morfológicas, unas diferencias funcionales entre cada uno de los fotorreceptores, que vamos a tratar de contemplarlas en esta lámina.
Como habíamos dicho, los bastones tienen mayor cantidad de fotopigmento porque presentan más cantidad de membrana plasmática. Por lo tanto, si tengo más fotopigmento, tengo más sensibilidad a la luz, tengo más capacidad de detectar cada uno de los fotones de la luz. Los conos, como tienen menor cantidad de fotopigmento, son menos sensibles a la luz. La implicación funcional de esto se relaciona con la visión que ellos procesan. Como los bastones son muy sensibles a la luz, son capaces de procesar información en condiciones de baja intensidad lumínica, en condiciones nocturnas. Por lo tanto, los bastones son los responsables de la denominada visión nocturna o visión escotópica. Por el contrario, los conos responden solamente cuando hay más luz, por lo tanto, son los responsables de la visión diurna o visión fotópica. Aparte de eso, existe diferente comunicación, diferentes estrategias de comunicación entre los fotorreceptores y sus neuronas bipolares y ganglionares. Fíjense cómo los bastones tienen un sistema convergente, por medio del cual varios bastones, varios fotorreceptores convergen sobre una misma neurona bipolar y sobre una misma célula ganglionar. De tal manera que cada uno de los bastones puede dar una pequeña respuesta a la luz. Sin embargo, sus respuestas son sumadas, son cotejadas para generar una única respuesta en la célula bipolar y ganglionar. Esto también contribuye a la mayor sensibilidad a la luz, tomando en cuenta que cada bastón puede responder con una potencial muy chiquitico a un solo fotón inclusive. Sin embargo, sus respuestas se suman posteriormente para generar un potencial de acción en la célula ganglionar. Por el contrario, los conos median un sistema divergente, donde cada cono se comunica con poquitas, muy pocas células bipolares o ganglionares, o inclusive en la fobia con una célula ganglionar nada más. Un cono, una bipolar, una ganglionar. Esto influye en la agudeza visual de cada uno de estos fotorreceptores. Los bastones tienen un sistema de menor agudeza visual. ¿Por qué? Varias cosas, como les dije, tienen menos fotopigmento, por lo tanto son más sensibles a la luz, pero median la visión nocturna. Fíjense que los bastones, como consecuencia de este sistema convergente, pues tienen menor capacidad de identificar y procesar detalles finos de un punto en específico del campo visual. De igual manera, los bastones se encuentran concentrados fundamentalmente en la periferia. Es de destacar que los bastones son los fotorreceptores más abundantes a nivel de la retina. Sin embargo, están concentrados fundamentalmente en la periferia de la retina. Por el contrario, los conos son el sistema de mayor agudeza visual. ¿Por qué? Porque se encuentran concentrados en la fovea y median un sistema divergente. El sistema divergente, como les dije, un cono procesa un punto en específico del campo visual transmitiendo información al respecto. Aparte, se encuentran concentrados en el sitio de la retina que, por consecuencias morfológicas, les había dicho, que tiene la mayor agudeza visual, porque el rayo de luz se enfoca directamente sobre él y todos los somas proximales se encuentran desplazados hacia la periferia. Entonces, los bastones son los receptores más abundantes en la retina, sin embargo están concentrados en la periferia de la misma, en una relación 16:1, mientras que los conos son menos abundantes, pero son casi exclusivos en la fovea. Recuerden, los bastones son más sensibles a la luz, median la visión nocturna, los conos son menos sensibles y median la visión diurna. Los bastones median un sistema convergente de menor agudeza y los conos un sistema divergente con mucha mayor agudeza. Otra diferencia es que los conos median la visión cromática, median la visión de colores. Existen 3 tipos de conos, cada uno de ellos con un pigmento visual diferente, capaces de percibir una longitud de onda en particular del espectro electromagnético de la luz visible. Por lo tanto, son capaces de identificar los colores. Por el contrario, los bastones tienen un solo tipo de fotopigmento, la rodopsina, y por lo tanto median lo que se conoce como visión acromática, sencillamente la presencia o ausencia de luz. Aquí vemos una imagen donde podemos ver la distribución de fotorreceptores. Fíjense cómo en la fovea tengo el pico de conos. De hecho, casi todos los conos están concentrados exclusivamente en la fovea. Fíjense que en la fovea prácticamente no existen bastones, que es la línea roja. A partir que nos desplazamos de la fovea, fíjense cómo disminuyen los conos y va progresivamente aumentando la presencia de bastones, hasta que llegamos al disco óptico. Recuerden que el disco óptico, papila óptica, es el lugar de deferencia de las células ganglionares, de los axones de las células ganglionares, por lo que no existen fotorreceptores, que lo podemos confirmar acá. Y nuevamente, que a medida que nos desplazamos a la periferia de la retina, aumenta el número de bastones. Fíjense acá la fovea, como podemos ver la fovea constituida exclusivamente por conos, fíjense todos los conitos agrupados acá y todos los somas de la periferia, proximales desplazados a la periferia. Hacia la periferia de la fovea ya tengo casi exclusivamente bastones. ¿Okay? Nuevamente, fíjense aquí los diferentes sistemas. Fíjense que en la fovea yo tengo un cono, una bipolar, una célula ganglionar.
como habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Un sistema divergente. Por el contrario, en la periferia de la retina, fíjense cómo una célula ganglionar puede recibir información de múltiples células, la mayoría de ellos bastones y algunos conitos. Por lo tanto, fíjate cómo el campo receptivo de la célula ganglionar es mucho más grande. Fíjense porque la célula ganglionar recibe señales de una región de retina mucho más grande que en este caso que recibe de una zona mucho más pequeña. Esto lo hablaremos un poco mejor en el video que viene, pero aquí ya podemos intuir como el campo receptivo de la célula ganglionar, que no es más que el área de retina del cual ella recibe información, es mucho más pequeño en la fobia y por lo tanto transmite más detalle, un elemento similar al de todo el procesamiento sensorial, lo habíamos hablado en sistema somatosensorial, y acá vemos como mucho más receptores pues convergen sobre una misma célula ganglionar y por lo tanto su campo receptivo implica la sumatoria del campo de cada uno de estos receptores, por lo tanto es mucho más grande y procesa menos detalle. Ahora, acabamos de mencionar que los conos son los responsables de mediar lo que se conoce como visión cromática. Es de destacar que nuestro espectro de luz visible, pues habíamos dicho que es una parte del espectro electromagnético y contempla una serie de longitudes de onda, que van desde 400 hasta 700 nanómetros. A pesar de que nosotros somos capaces de percibir luz blanca como tal, que es la sumatoria de cada una de todas estas longitudes de onda, también somos muy sensibles a determinadas porciones de ese espectro como tal, de acuerdo a la presencia de diferentes pigmentos visuales en los conos, específicos para la detección de cada uno de tres de estas longitudes de onda dentro de este espectro. Ahora, ¿qué es el color, muchachos? El color no es más que una experiencia subjetiva que nosotros le damos de acuerdo a la composición de la luz, de acuerdo a la composición de la luz incidente sobre el ojo. Repito, es una experiencia subjetiva de acuerdo a la composición espectral de la luz que incide sobre la retina. Fíjense que nosotros tenemos que todos los objetos reciben un rayo de luz incidente y, de acuerdo a la composición de ellos, una parte de esa luz se refleja. Lo habíamos hablado en el video pasado. Ahora, de acuerdo a la proporción de la luz que se refleje y de acuerdo a la composición espectral de dicha luz, recuérdense que de acuerdo a la superficie del objeto, él puede absorber preferentemente longitudes de 400 nanómetros y reflejarlas de 700, que es lo que se conoce como función reflectante del objeto. Yo voy a percibir un color en particular. Repito, de acuerdo a la superficie y características del objeto, él va a reflejar una cantidad específica de luz y con una longitud de onda específica, que al ser captada por nuestro globo ocular y por nuestros conos, es lo que va a dar la expresión subjetiva, una vez que se procesa a nivel cortical, del color de dicho objeto. Fíjense la diferente función reflectante o reflectancia de tres elementos. Fíjense acá, diferente función reflectante o reflectancia de estas cuatro flores, como por ejemplo, la amarilla refleja fundamentalmente longitudes de onda de espectro de longitudes de onda superiores, esta roja igualito longitudes de onda superiores y esta azul longitudes de onda inferiores. En el caso de la piel humana, fíjense, la piel clara y la piel oscura. La piel oscura tiene una poca reflectancia, absorbe la mayor cantidad de luz, por eso es oscura, mientras que la piel clara tiene una mayor reflectancia, por lo tanto refleja mayores longitudes de onda y por lo tanto la percibimos como una piel clara. Ahora, existen, como les había dicho, tres tipos de conos, cada uno de ellos con un fotopigmento en particular. ¿Cómo varían? ¿En qué varían estos fotopigmentos? Varían básicamente en base a la opsina, que es la porción proteica del pigmento visual. Como les había indicado, los pigmentos visuales están constituidos por una proteína de membrana que tiene un fragmento sensible a la luz que se conoce como retinal. Eso lo veremos un poco en la lámina siguiente. Fíjense que los fotopigmentos todos tienen la misma molécula sensible a la luz, tienen el mismo retinal. La única diferencia que se presenta entre ellos es la porción proteica del fotopigmento. Son los aminoácidos del fotopigmento, lo cual provoca que el retinal se enfoque, se incruste en un pequeño bolsillo diferente uno de otro, lo cual provoca que él pase a ser más sensible para algunas longitudes de onda. De hecho, tengo tres tipos de conos con tres fotopigmentos, cada uno de ellos sensibles a una porción del espectro de luz visible. Los conos S, sensible para una longitud de onda baja, con un pico de sensibilidad alrededor de 420 nanómetros. Los conos M, sensibles a una longitud de onda media, alrededor de 530 nanómetros, lo podemos ver acá. Y los conos N, sensibles a una longitud de onda larga, alrededor de 560 nanómetros. Fíjense que son muy parecidos la absorbancia entre los conos L y M, 530 y 560 nanómetros, es casi lo mismo. Fíjense cómo se pueden solapar las curvas de absorbancia.
Fíjense que este es el pico de sensibilidad, pero eso no indica que ellos no puedan percibir otras longitudes de onda. Sí pueden, pero con menor sensibilidad. ¿Se acuerdan de eso del sistema somatosensorial? Cómo nosotros podíamos decir que cada receptor era capaz de absorber un determinado espectro energético, pero era más sensible a una porción de ese espectro. Sin embargo, podía percibir un espectro grande. Y eso iba a depender de la intensidad del estímulo. Fíjense cómo, aunque estos conos son más sensibles a estos picos de longitud de onda, ellos son capaces de percibir otras longitudes de onda. Sin embargo, como son menos sensibles, necesitan una mayor intensidad del estímulo para poder provocar una respuesta. Ahora, tomando en cuenta que existe un solapamiento entre estas longitudes de onda, recuerden que cada cono va a generar una respuesta eléctrica similar a la de un bastón, porque realmente el proceso de transducción de la imagen visual es exactamente el mismo. La diferencia es la probabilidad que va a tener cada uno de los pigmentos visuales de absorber un fotón con una longitud de onda. El cono S es muy sensible para detectar fotones de 420 nanómetros, a diferencia del cono M y el cono L. Pero una vez que lo detecte, el proceso de transducción eléctrica es exactamente igual. Para yo poder diferenciar las señales de cada uno de estos conos, debo mezclar sus señales eléctricas. Fíjense, por ejemplo, cómo yo debo diferenciar la señal que me da un cono L de un cono M. Sus curvas se solapan, muchachos, entre 530 y 560 nanómetros. Si yo tengo una longitud de onda de 550, imagínense, va a provocar una respuesta muy similar en el M y en el L. Con la finalidad de yo poder identificar y discernir un poquito mejor el procesamiento, yo voy a mezclar las respuestas de los conos. Yo voy a restar la señal que me da un cono L de un cono M, con la finalidad de saber quién responde más y por lo tanto saber hacia qué lado del espectro está el estímulo. En este caso, nosotros hablamos de el procesamiento antagónico rojo-verde. El cono L es más sensible a la longitud de onda de los espectros rojos, el cono M a las longitudes verdes. Por lo tanto, hablamos de un par oponente o hablamos de un antagonismo entre señales rojas y señales verdes. Como el cono S está muy separado del cono M y del cono L, de hecho significativamente separado, nosotros también hacemos un procesamiento entre ellos, sumando las señales L y M y restándoselas al cono S. Así podemos ver igualmente hacia dónde va el espectro, hacia el espectro S o hacia el espectro mayor en longitudes de onda. Eso es bien importante, muchachos. Entiendan que por el solapamiento de las curvas, para yo poder afinar más la imagen visual, para poder conocer la longitud de onda real, hacia dónde está el espectro, hacia qué parte del espectro está el estímulo, yo cotejo estas señales de los conos. L menos M porque están muy junticos y S, que está muy separado, menos L y M, que están juntos. Y así veo hacia qué parte del espectro me voy. Y esto es lo que se conoce, como les acabo de decir, como pares oponentes de la imagen visual, que es lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Fíjense cómo el cono S ve las señales azules, el cono L y M más o menos su sumatoria alrededor de los colores amarillos. Tenemos entonces así dos pares oponentes de información, uno rojo-verde y uno azul-amarillo. Fíjense acá como nosotros tenemos el antagonismo rojo-verde. Yo soy capaz de cotejar la señal que me da un cono rojo menos la señal que me da un cono verde y determinar una señal neta de respuesta. O el azul-amarillo, la respuesta del cono S restada a la sumatoria de los colores rojo-verde de los L y M, lo cual me da entonces el antagonismo, como les dije, azul-amarillo. Es de destacar que la mayoría de conos en la retina son conos M y conos L. Los conos S son menos del 10% del total de conos en la retina. Vamos a analizar ahora, entrando también un poquito más en materia, en relación a cómo es el transporte iónico en los fotorreceptores, cómo se genera el potencial de membrana de estos fotorreceptores para entender qué ocurre en respuesta a la llegada de luz. Muy bien. En la oscuridad y en la luz nosotros presentamos diferentes patrones iónicos dentro de este segmento externo del fotorreceptor. En la oscuridad nosotros tenemos la actividad tónica de una enzima de membrana que se conoce bajo el nombre de guanilciclasa. La guanilciclasa es una enzima encargada de la conversión de GTP lineal en un nucleótido cíclico que es el GMP cíclico. Es decir, que en la oscuridad, como hay un alto nivel de actividad de la guanilciclasa, tengo unas elevadas cantidades de GMP cíclico. El GMP cíclico va a provocar la apertura de una serie de canales de sodio ubicados en esa membrana plasmática sensibles a ese nucleótido cíclico. Fíjense entonces que en la oscuridad tengo muchos niveles de GMP cíclicos que provocan la apertura de estos canales de sodio.
Al abrir estos canales de sodio se produce la entrada del catión siguiendo su gradiente de concentración, lo cual provoca pues entonces una corriente de entrada de sodio, como les acabo de decir. Estos canales también permiten en menor cuantía la entrada de calcio al segmento externo, fundamentalmente sodio, pero también un poquito de calcio. Esta corriente iónica se conoce como la corriente oscura o corriente de oscuridad, y es una corriente iónica neta que implica la despolarización en reposo de estos fotorreceptores. Fíjense entonces cómo en reposo entra sodio al interior del receptor. Fíjense acá, entra sodio al interior del receptor porque está GMP cíclico abriendo estos canales, lo cual implica una despolarización del mismo. Obviamente, para compensar un poquito esto, tengo canales de potasio abiertos en reposo que sacan potasio para compensar un poco esa despolarización. Fíjense que este es un caso en donde, es el único caso en donde el receptor en estado inactivo está discretamente despolarizado. Recuérdense que eso es al revés. Teóricamente todos los receptores cuando se activan se despolarizan. Aquí en la visión va a ser al revés. Los receptores en reposo ya se encuentran despolarizados. Ahora, bueno, su potencial de membrana, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, su potencial de membrana está alrededor de menos 30 a menos 40 milivoltios, que es significativamente un poco más positivo si lo comparamos con el potencial de reposo de una neurona, que es alrededor de menos 60 a menos 65 milivoltios. ¿Qué pasa cuando llega la luz? Cuando llega la luz, lo primero que va a ocurrir es la activación de dicho fotopigmento. Como les dije, el fotopigmento en el caso de los bastones se llama rodopsina y está constituido por una porción proteica que se conoce como opsina. Fíjense aquí, es una proteína de 7 segmentos transmembrana que está presente dentro de una membrana plasmática. En este caso, la membrana está en el disco membranoso del bastón. Dentro de esta rodopsina yo tengo una pequeña molécula sensible a la luz que se conoce como retinal. Fíjense aquí. El retinal, sensible a la luz, tiene dos conformaciones isoméricas ópticas. Una en oscuridad y una cuando hay luz. Cuando hay oscuridad predomina la conformación 11-cis retinal. Fíjense esta primera conformación de acá. Al llegar la luz sufre una isomerización óptica que despliega esta cadena lateral y lo convierte en todo transretinal o holotransretinal. Fíjense el cambio isomérico de 11-cis retinal a holotransretinal en base a la presencia de luz. Este es el único proceso de la fototransducción visual que requiere de la presencia de luz. Recuerden que de acuerdo a la orientación del retinal en la opsina, él es más sensible para detectar determinadas longitudes de onda. Una vez que la capta, el procesamiento de la imagen visual va a ocurrir exactamente igual. Una vez que la opsina tiene holotransretinal en su interior, se presentó ya la isomerización óptica, el siguiente paso va a ser la disminución del GMP cíclico. ¿Por qué decimos esto? Fíjense que el holotransretinal dentro de la opsina es muy inestable. Esto provoca que la rodopsina se convierta en una proteína inestable denominada metarrodopsina 2. La metarrodopsina 2, que es la rodopsina activada per se va a propagar a través de la membrana plasmática para activar a una proteína G que se conoce como transducina. Como toda proteína G, está constituida por una subunidad alfa y una subunidad beta y gamma. La subunidad alfa se activa intercambiando GDP por GTP. Esta subunidad alfa con GTP va a activar ahora un sistema efector que es la fosfodiesterasa de GMP cíclico. ¿Qué va a hacer la enzima fosfodiesterasa? Va a degradar el GMP cíclico a GMP lineal, disminuyendo así las concentraciones de GMP cíclico. Repitamos. Recuerden que en este paso tenemos que por la llegada de la luz el 11-cis retinal se convierte en todo transretinal. La presencia de holotransretinal en la opsina la convierte en rodopsina activada, también llamada metarrodopsina 2. La metarrodopsina 2 se desplaza y activa una proteína G conocida como transducina. Como toda proteína G, pues al activarse en su subunidad alfa intercambia GDP por GTP. La subunidad alfa fija con GTP se propaga a través de la membrana para activar a una enzima que se conoce como la fosfodiesterasa de GMP cíclico. Esta fosfodiesterasa va a permitir la hidrólisis y degradación del GMP cíclico que se produce normalmente en la oscuridad por la guanilciclasa a GMP lineal, disminuyendo así estas concentraciones. Es de destacar que todo este proceso implica una amplificación de la señal. ¿Por qué decimos esto? Cada bastón tiene una gran cantidad de moléculas de rodopsina, ¿cierto? Tiene 10 a la 9 moléculas de rodopsina, muchachos.
Imagínense, esos son 1000 millones de moléculas de rodopsina cada bastón y tenemos 130 millones de fotorreceptores en cada ojo. Es de destacar que solamente 10% de la luz que incide en el globo ocular es la que llega al receptor. El resto se pierde. Solamente 10% de la luz es la que llega al receptor. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de amplificar esa señal luminosa. Cada bastón, como es sumamente sensible a la luz, es capaz de detectar un solo bastón, un solo fotón de luz. Este fotón de luz activa una metarrodopsina que es capaz ahora de activar a 700 proteínas transducina, la cual a su vez va a activar a 100 fosfodiesterasas, que estas 100 fosfodiesterasas, cada una de ellas va a disminuir hasta 1400 moléculas de GMP cíclico. Imagínense esto, muchachos. Un fotón produce la activación de 700 transducinas de 100 fosfodiesterasas, perdón, cada transducina de 100 fosfodiesterasas, y a su vez cada fosfodiesterasa disminuye en 1400 moléculas de GMP cíclico. Imagínense la amplificación de la señal que se genera. Al degradar el GMP cíclico intracelular, esto produce el cierre de los canales de sodio de la membrana plasmática. ¿No habíamos dicho que en la oscuridad estos canales estaban abiertos por el GMP cíclico que se producía por la guanilciclasa? Bueno, ahora pasa todo lo contrario. Como cae el GMP cíclico, se cierran estos canales de sodio, lo cual va a producir ahora una disminución de la corriente oscura y una hiperpolarización del receptor, una disminución de su potencial de membrana en base a la disminución de la entrada de sodio. Para terminar la señal, la metarrodopsina 2, como les había dicho que era inestable, se disocia rápidamente en la opsina, que es la porción proteica, que va a ser fosforilada e inactivada por una serie de proteínas arrestrinas, y el holotransretinal, que sale del receptor y se va a dirigir al epitelio pigmentario para producir un recambio del mismo. Es de destacar que el epitelio pigmentario, como les dije, su principal función es contener melanina, pero otra de sus funciones es ser un reservorio de vitamina A. La vitamina A es necesaria para la regeneración de los pigmentos visuales del bastón. El holotransretinal sale al epitelio pigmentario para convertirse en retinol, que es vitamina A, volver al bastón para volver a generar 11-cis retinal. Fíjense acá un poco el fenómeno de fototransducción. Llega la luz, se activa la opsina, se activa la rodopsina, la proteína alfa de la transducina se activa, cambia GDP por GTP. El GTP, la subunidad alfa con el GTP, activa la fosfodiesterasa que va a degradar el GMP cíclico a GMP. Por lo tanto, va a permitir el cierre de los canales de sodio. Fíjense acá, solamente por acotar algo que ya vamos a aplicar un poquito más. ¿Se acuerdan que dijimos que hay unos canales que permiten la entrada de sodio y calcio? Que el principal ion que entra es sodio, pero entra un poquito de calcio. Fíjense que el calcio que entra normalmente en la oscuridad hace una retroalimentación negativa, inhibiendo la actividad de la guanilciclasa. ¿Se acuerdan que dijimos que en la oscuridad la guanilciclasa está activa para producir GMP cíclico y abrir estos canales? Fíjense que el calcio hace una especie de retroalimentación. El calcio que entra en la oscuridad es capaz de inhibir a la guanilciclasa para disminuir la producción de GMP cíclico y compensar la activación de estos canales. Fíjense acá cómo podemos ver que en la oscuridad la membrana está relativamente despolarizada por la entrada de sodio. Fíjense cómo tenemos el potencial de membrana, menos 30 milivoltios. Cuando llega la luz, se cierran estos canales y fíjense cómo cae el potencial, de menos 30 a menos 60. La hiperpolarización que se presenta en base a la llegada de luz. Único en los fotorreceptores visuales. El fotorreceptor se hiperpolariza cuando hay luz. Ahora, ante la exposición a diferentes intensidades lumínicas, los fotorreceptores y el ojo experimentan un proceso de adaptación, que se dan por una serie de respuestas en la pupila y en los fotorreceptores. Fíjense que, teóricamente, si yo me adapto a la luz intensa, ¿qué pasa? Si yo salgo a la luz, teóricamente, apenas yo salga a la luz, toda la interacción de estos fotones van a producir una disminución masiva del GMP cíclico, ¿cierto? Va a inhibir completamente los niveles de GMP cíclico, lo cual va a provocar una hiperpolarización intensa de todos de ese fotorreceptor. ¿Por qué? Ya lo dijimos, ¿no? Se captan los fotones, se tumba el GMP cíclico, se cierran todos los canales de sodio y solamente sale potasio, que esos canales siguen abiertos en reposo. Por lo tanto, más bien alcanzamos el potencial de equilibrio del potasio. Si todas las células están hiperpolarizadas, dejan de responder a la luz. Por lo tanto, yo pierdo la respuesta ante cualquier intensidad de luz. Y eso es lo que nosotros llamamos deslumbramiento o encandilamiento. Yo salgo a una luz intensa desde un ambiente oscuro y inmediatamente quedo encandilado, quedo deslumbrado.
lo cual implica que por un breve periodo de tiempo yo no puedo captar otro estímulo visual. Repito, todos los fotorreceptores están hiperpolarizados, no puedo hiperpolarizarme más, no puedo responder a un nuevo estímulo. Ahora, si yo me quedo así en la luz un poquito, teóricamente yo voy a comenzar a tener el proceso de adaptación. Poco a poco voy a retomar la visión. Inicialmente se va a producir una constricción pupilar para disminuir esta entrada de luz. Sin embargo, el fenómeno más importante se da en los fotorreceptores. ¿Se acuerdan que dijimos que en la oscuridad entraba calcio, verdad? Lo acabamos de decir. Esa entrada de calcio inhibe la guanil ciclasa y activa las fosfodiesterasas, haciendo una retroalimentación. En la luz, si yo bloqueo los canales de sodio, que son los mismos que permiten la entrada de calcio, al disminuir el calcio se pierde este efecto, se antagoniza este efecto. Si no hay calcio, ahora se estimula la guanil ciclasa y se inhibe la fosfodiesterasa, lo cual provoca, como se aumentó la actividad de la guanil ciclasa, que aumenten los niveles de GMP cíclico y se permite la reapertura espontánea de estos canales iónicos. Al reabrirse espontáneamente los canales iónicos de sodio, se despolariza gradualmente el fotorreceptor, volviendo a poder responder a cambios de la intensidad visual, de la intensidad del estímulo visual. Entonces, fíjense, cuando salga una luz intensa, todo se hiperpolariza, pierdo la respuesta entre cualquier cambio del estímulo. Sin embargo, como bloqueo la entrada de calcio y el calcio inhibía la guanil ciclasa, ahora se libera la actividad de la guanil ciclasa, aumenta el GMP cíclico, se reabren espontáneamente los canales y se despolariza de nuevo el receptor. El receptor vuelve al reposo para poder responder a otros cambios del estímulo. Fíjense acá, cuando llega la luz, teóricamente en oscuridad entra calcio, ¿verdad? El calcio inhibe la guanil, fíjense acá, el calcio y el sodio que entran por los canales abiertos en oscuridad, entra, inhibe la guanil ciclasa y activa la fosfodiesterasa para hacer una retroalimentación y disminuir el GMP cíclico. Si cierro los canales de calcio, teóricamente ahora se activa la guanil ciclasa, vuelvo a producir GMP cíclico para volver a abrir los canales y adaptarme a la luz intensa. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la última parte de nuestro video y analizar un poquito, después del fotorreceptor, qué ocurre con el procesamiento retiniano. Fíjense. Una vez que se activa el fotorreceptor, él debe transmitir la señal, como dijimos, a través de una serie de interneuronas, que son las células bipolares, horizontales y amacrinas, hacia las células ganglionares. Las células ganglionares, como está aquí escrito, es la única diferencia de la retina. Sus axones salen y confluyen en una de las capas más internas para constituir finalmente en la papila óptica el nervio óptico. Recuerden que estos axones son amielínicos dentro de la retina. Cuando van a la papila óptica se mielinizan y salen conformando el nervio óptico. El nervio óptico se va a propagar hacia una serie de estructuras subcorticales, como lo es el colículo superior, el pretecho del mesencéfalo, el núcleo geniculado lateral, que es el principal sitio, y el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y de aquí posteriormente a la corteza visual. Las células ganglionares son las únicas neuronas retinianas que generan potenciales de acción, muchachos. Repito, son las únicas neuronas de la retina que generan potenciales de acción. Todas las interneuronas y los fotorreceptores responden con cambios graduales del potencial de membrana. He de destacar que las células ganglionares tienen un campo receptivo circular. Muchachos, el campo receptivo les había dicho que es el área de retina que excita a las células ganglionares, ¿cierto? Este campo receptivo es muy característico de estas células ganglionares porque es circular, es un área circular, que aparte se encuentra organizado en un centro y en una periferia, con respuestas antagónicas a la iluminación en cada una de estas regiones. De acuerdo al centro, a la respuesta del centro del campo receptivo de la célula ganglionar, este se puede diferenciar en células centro encendido o centro on y células centro apagado o centro off. Fíjense cómo se representan respuestas antagónicas a manchas de luz. Hay unas células ganglionares que cuando incide una mancha de luz sobre el centro del campo se activan, que son las células centro on. Hay otras que cuando incide una mancha de luz en el centro del campo se inactivan, que son las células centro-off. Fíjense acá, cada campo receptivo de la célula ganglionar tiene un centro y una periferia. Esto es una célula centro-off. Fíjense, cuando hay oscuridad en el centro, es decir, no hay luz, ellas se activan. De tal manera que si incide luz en el centro, se inactivan. Ya vamos a ver esto mejor. Este gráfico era solamente para indicarles que hay un centro y una periferia. Fíjense acá. Las respuestas son antagónicas en el centro de la célula centro-on y centro-off y en relación con la periferia. Fíjense la célula centro-on. La célula centro-on responde cuando la luz cae en el centro del campo. Sin embargo,
se activa cuando la luz cae en el centro, pero se inhibe cuando la luz cae en la periferia del campo. Fíjense la respuesta antagónica. Tengo una respuesta antagónica entre el centro y la periferia. La centro-on se activa cuando la luz cae en el centro, pero se inhibe cuando la luz cae en la periferia. Al revés, la centro-off se activa cuando la luz cae en la periferia y se inhibe cuando la luz cae en el centro. Fíjense acá, si la luz cae en el centro, fíjense cómo aumenta la tasa de respuesta en base a la presencia de luz. Si la luz cae en la periferia, fíjense cómo se inhibe, se silencia la respuesta. En la centro-off es distinto. Si la luz cae en la periferia en forma de mancha, se aumenta la respuesta. Si la luz cae en el centro, se inhibe. Fíjense qué ocurre si la iluminación es un poco más difusa. Si la iluminación es más difusa y ocupa todo el centro de la célula centrón, tengo la máxima respuesta posible. No es una mancha, es inclusive todo el centro. Por lo tanto, tengo la máxima respuesta. Por el contrario, si inhibo todo el centro de la centro-off, ahí sí, tengo la máxima inactividad posible. Fíjense qué pasa si ilumino la periferia completa de la célula centrón. Se inactiva completamente. Si se activa cuando el centro está iluminado completamente, se inactiva cuando la periferia está iluminada completamente. Viceversa en la centro-off. Se activa al máximo cuando la periferia está iluminada completamente. Si la iluminación es difusa, tanto centro como periferia se antagonizan las respuestas. En la centro-on se activaría por el centro, pero se inhibiría por la periferia. En la centro-off se activaría por la periferia, pero se inhibiría por el centro. Por lo tanto, no hay diferencia en la respuesta. Esto es importante, muchachos, y no es difícil. Recuerden solamente el antagonismo en la respuesta entre el centro y la periferia. Una se activa en el centro, se inhibe con la periferia, y siempre la respuesta va a ser máxima cuando la iluminación es total en el centro o total en la periferia. ¿Qué nos permite identificar las células ganglionares? Contraste de luz, muchachos. La diferencia del contraste que existe entre una iluminación que cae en el centro o en la periferia de una célula. El contraste luminoso es el primer procesamiento nervioso que se da a nivel de la retina. Es el primer procesamiento nervioso de toda la imagen visual. Y es necesario para entender inicialmente el bosquejo de la forma de un objeto. Fíjense acá. Fíjense acá dónde está la línea de contraste. La línea luz-oscuridad. ¿Está en dónde? Está en la periferia del campo. Por lo tanto, tú tienes una célula que en este caso es centro-off, que recibe luz en el centro y luz en la periferia. Si recibe luz en el centro, se inhibe, ¿correcto? Por lo tanto, esta célula está cerrada. Fíjense ahora si nosotros ampliamos la línea de contraste. Ahora el contraste permite que la oscuridad caiga en el centro. Como la oscuridad cae en el centro, se activa la célula centro-off. Hasta que se cubre completamente la célula centro-off, no recibe iluminación y por lo tanto no hay una modificación de su respuesta. Fíjense este pequeño experimento. A ver, ¿dónde percibimos que se encuentra más iluminado o más claro el cuadro del centro? ¿En la imagen de la izquierda o en la imagen de la derecha? ¿Okay? Fíjense, ¿dónde percibes que está más claro el cuadrado del centro? ¿En el dibujo de la izquierda o en el dibujo de la derecha? Piensen, véanlo. Fíjense el dibujo de la izquierda. En el caso del dibujo de la izquierda, esto es una célula centro-off, muchachos. En el caso del dibujo de la izquierda, yo tengo que la luz como tengo el mismo cuadrado, teóricamente del mismo color, ubicado sobre un fondo de diferente color, fíjense lo que ocurre con el contraste. Este fondo, como está más iluminado, incide sobre la periferia. Al incidir sobre la periferia, esto provoca una activación de la periferia de la célula centrón, lo cual induce una disminución de su respuesta. Como tiene una disminución de su respuesta, esto se interpreta como una disminución de la iluminación del centro de su campo receptivo, generando que el cuadrado se vea un poco menos iluminado en relación con la periferia. Fíjense, la luz que incide sobre la periferia bloquea la respuesta del centro. Por lo tanto, se percibe como si el cuadrado cuya luz incide en el centro no estuviera tan iluminado como en este caso. En este caso, como no hay luz en la periferia, se percibe más la respuesta centro-on. Por lo tanto, el cuadrado de la derecha parece estar más iluminado que el cuadrado de la izquierda, a pesar de que realmente presentan el mismo tono de color. Ahora, ¿cómo es el procesamiento? ¿Cómo se transmite la información de los fotorreceptores a la célula ganglionar? Ya dijimos que habían varios tipos, ¿verdad? Centro-on y centro-off.
Fíjense que los fotorreceptores teóricamente envían información a la célula ganglionar. La célula ganglionar, ¿se acuerdan que tiene un campo receptivo con un centro y una periferia? Los fotorreceptores del centro del campo receptivo de la célula ganglionar están ubicados inmediatamente por encima, pero los fotorreceptores de la periferia del campo están ubicados adyacentes a él. Sin embargo, la célula ganglionar tiene que recibir información tanto de los fotorreceptores del centro como de los fotorreceptores de la periferia. Los fotorreceptores del centro envían información por una vía directa. Los fotorreceptores de la periferia tienen que comunicarse con el fotorreceptor del centro para enviar información a esa célula ganglionar. Fíjense que el centro del campo lo tenemos acá y la periferia del campo lo tenemos acá. Fíjense las dos vías de procesamiento que habíamos hablado, ¿se acuerdan? La vía vertical de procesamiento envía información del fotorreceptor del centro del campo receptivo a esa célula ganglionar. La vía horizontal es la responsable de transmitir la información de los fotorreceptores de la periferia del campo a el centro de esa célula ganglionar, diciéndole a la célula ganglionar cómo está la iluminación en el centro del campo y en la periferia del campo. ¿Okay? Fíjense, cada célula recibe información del centro del campo receptivo y de la periferia del campo. El centro del campo receptivo transmite información por la vía vertical que involucra a las células bipolares y la periferia del campo envía información a los fotorreceptores del centro a través de las células horizontales. Ahora, ¿cómo transmite información del centro del campo? Vía vertical, muchachos. La vía vertical involucra un fotorreceptor transmitiendo directamente a una célula bipolar y a una célula ganglionar. Ahora, cada fotorreceptor envía señales tanto a una célula centro-on como a una célula centro-off. Eso es importante que aclararlo. Cada fotorreceptor envía señales tanto a una célula centro-on como a una célula centro-off. Obviamente la respuesta de acuerdo a la iluminación será distinta. Fíjense. Cuando el cono recibe luz del centro del campo receptivo, el cono se hiperpolariza, ¿cierto? Aquí tenemos, cae el potencial de receptor. Eso provoca la liberación de más neurotransmisor o menos neurotransmisor. Menos, correcto. Si está hiperpolarizado, entra menos calcio en el terminal sináptico y no se liberan las vesículas. Teóricamente, si hay luz en el centro del campo, ¿qué célula se debería activar? ¿Centro-on o centro-off? Centro-on, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense cómo la hiperpolarización del fotorreceptor con disminución de la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, provoca la activación de la célula centro-on. ¿Cómo la disminución de la liberación de glutamato puede provocar la despolarización de la célula centro-on? Y por el contrario, la hiperpolarización de la célula centro-off. Eso depende de diferentes receptores que están ubicados en estas células bipolares. La célula bipolar centro-off tiene un receptor de glutamato de tipo ionotrópico, AMPA y kainato, los cuales al captar el glutamato excitan la célula centro-off. Por lo tanto, repito, el glutamato excita a la célula centro-off por interacción con receptores ionotrópicos. Por el contrario, el glutamato inhibe las neuronas centro-on por acción con receptores metabotrópicos del glutamato. Si el glutamato inhibe la centro-on y activa la centro-off y en la luz no produzco glutamato, pasa lo contrario. Se activa la célula centro-on y se inhibe la célula centro-off. Si se activa la bipolar centro-on, va a liberar glutamato igualmente, que estimulará la célula ganglionar centro-on. Y si la célula bipolar centro-off se inhibe, no libera glutamato y no activa a la célula centro-off. Fíjense entonces cómo la presencia de luz en el centro del campo hiperpolariza el cono y eso más bien estimula la célula centro-on e inhibe la célula centro-off, que es lo que teóricamente dijimos que debería pasar. Ahora la vía horizontal. ¿Cómo comunico yo la señal de la periferia del campo? Siendo una respuesta antagónica, ¿cierto? Fíjense acá. Este es el centro del campo, esta es la periferia del campo. Cuando incide luz en la periferia, teóricamente, ¿qué debería pasar con la célula centro-on? ¿Se debería activar o inhibir? Inhibir, ¿verdad? Se activa en el centro y se inhibe en la periferia. Si llega luz en la periferia, la luz en la periferia hiperpolariza el cono, ¿verdad? Si hiperpolarizo el cono, no libero glutamato en la periferia. Fíjense la célula horizontal, que es la que dijimos que participaba en esta respuesta. Muchachos, la célula horizontal es característica porque libera un neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA. En vez de liberar glutamato como el resto, libera GABA. Si el cono no libera glutamato,
no se excita la célula horizontal, fíjense que su potencial está hiperpolarizado, y por lo tanto no libera GABA sobre el cono del centro del campo, manteniendo al cono del centro despolarizado. Repito, si el cono en la periferia está hiperpolarizado por la llegada de luz, no libera glutamato, no se estimula la célula horizontal, por lo tanto ella no libera GABA sobre el cono del centro. El cono del centro no se inhibe, sino se mantiene despolarizado. Al mantenerse despolarizado, eso provoca la liberación de glutamato. Y el glutamato habíamos dicho que inhibía la célula centrón. Por lo tanto, la llegada de luz en la periferia inhibe la célula bipolar y ganglionar centrón. Por el contrario, si hubiese oscuridad, el cono de la periferia estaría despolarizado, liberaría glutamato, la célula horizontal se excitaría, liberaría GABA sobre el cono del centro se despolarizaría, no liberaría glutamato y se estimularía la célula centrón. Yo sé que esto es un poco complejo, pero la diferencia es en base a la liberación del neurotransmisor inhibitorio GABA por la célula horizontal. Excelente, estamos llegando ya ahora sí a la parte final. Habíamos dicho entonces ya la diferencia entre los campos receptivos de las células ganglionares, ¿verdad? Centro-on y centro-off. Pero para complicar las cosas un poquito, las células ganglionares funcionalmente se pueden dividir a su vez en dos subgrupos. Las células pueden ser magnocelulares o parvocelulares, cada una de ellas con diferente respuesta funcional. Las células magnocelulares se llaman así porque tienen campos receptivos muy grandes, fíjense que son sumamente arborizadas. Son muy escasas, representan 5% del total de las células ganglionares. Ellas se activan generando una respuesta rápida en salva. Fíjense que cuando se activa la célula M, genera una respuesta rápida que posteriormente cae. Y son las encargadas de percibir ciertos atributos de la imagen visual, como lo es el movimiento y la profundidad de la imagen. Por el contrario, las células P o parvocelulares son las más abundantes, representan 90% del total, tienen campos receptivos muy chiquiticos y generan respuestas prolongadas. Una vez que se activan, siguen disparando potenciales de acción por un tiempo prolongado. Y están encargadas de la percepción de otros atributos de la imagen visual: el detalle, la forma y el color. Fíjense cómo tengo dos grandes tipos de células ganglionares, cada una de ellas encargadas de procesar ciertos atributos de la imagen visual. Las células M, procesar movimiento y profundidad. Las células P, procesar el detalle, la forma y el color. Dos células ganglionares, dos axones, dos vías de procesamiento de diferentes atributos de la imagen visual. Es de destacar que las células M y P a su vez se subdividen en centro-on y centro-off. Son dos clasificaciones distintas. Hay células centro-on tipo M y tipo P, células centro-off tipo M y tipo P. Son dos clasificaciones distintas. Hay un muy pequeño porcentaje que son células que se clasifican como no M y no P, también llamadas células coniocelulares o células W, que parecen participar en la percepción también del color. Para terminar, muchachos, las células P acabamos de decir que son sensibles al color, ¿cierto? Son sensibles al color de acuerdo a la presencia, a la diferente respuesta a diferentes longitudes de onda que tienen en el centro y en la periferia del campo. ¿Se acuerdan que dijimos no hace mucho que yo tenía que cotejar las señales de los conos para poder afinar un poquito más el procesamiento de la información del color? Que yo tenía que cotejar entonces la información de los conos L y M, que era el par antagonista rojo-verde, el par oponente rojo-verde, y tenía que cotejar la respuesta de los conos S menos los conos L y M, que era el par oponente azul-amarillo. Excelente. Las células P, como tienen sus campos receptivos centro-periferia, cotejan las señales cromáticas de la misma manera. Hay células P centro-on que se activan cuando reciben una señal procedente de conos L en el centro del campo. Por lo tanto, se activan cuando incide una señal roja en el centro y se inhiben cuando incide una señal verde en la periferia. Otras se activan cuando llega la luz verde en el centro y se inhiben cuando llega la luz roja en la periferia. Hay otras centro-off que más bien se inhiben cuando cae la luz, bien sea roja o verde en el centro, y se activa cuando la luz roja o verde cae en la periferia. Fíjense, la diferencia aquí, estas son células centro-on y centro-off. Estas se activan cuando la luz cae en el centro, se inhiben cuando la luz cae en la periferia, y aquí viceversa. Lo que hay que destacar es la diferente respuesta al color. Fíjense cómo el par oponente se expresa. Como cuando la luz roja o verde cae en el centro, tiene una diferente respuesta cuando la luz roja o verde cae en la periferia. Y ese es el par oponente. ¿Okay? Fíjate, en este caso tienes una célula rojo-verde que se activa cuando la luz roja cae en el centro. Es una célula centro-on.
Cuando la luz verde cae en la periferia, se inhibe. El otro tipo de antagonismo es el azul-amarillo, que habíamos dicho, ¿verdad? S, conos S menos L y M. Aquí tenemos una célula centrón que se activa cuando la luz azul cae en el centro, se inactiva cuando la amarilla cae en la periferia y viceversa. Fíjense que las células M son acromáticas, solamente responden a la diferencia de luz. Luz en centro, luz en periferia. Más nada, muchachos. Esta teoría de los pares oponentes es la responsable del procesamiento cromático de la información visual y se llama la teoría de Jung. ¿Ok? Bueno, yo creo que esto... Ah, bueno, no, perdón, tenemos esta pequeña imagen. Fíjense, esto es interesante. Miren, fíjense un segundito en el cuadrado, en la cruz negra que está presente en el cuadrado rojo de la izquierda. Fíjense un rato. ¿Sí? Tómense 45 segundos para eso. Sin pestañear, haciendo lo máximo posible, fíjense en la cruz negra que está presente en el cuadrado rojo de la izquierda. Ok, ahora desplacen su visión a la cruz negra del cuadrado blanco de la derecha. ¿No ven que el fondo blanco cambia un poquito de color? ¿No lo ven un poquito más verdoso? Sí se ve un poco más verde. Si lo hacen igual con el cuadrado azul de abajo y pasan a ver el cuadrado blanco de la derecha, lo van a ver un poco más amarillo. ¿Por qué ocurre esto? Por los pares oponentes, muchachos. La luz roja, en ese caso, sensibilizó la célula ganglionar P para ese color, de tal manera que pierdes esa señal antagonista del color rojo y cuando te vas a desplazar al cuadrado blanco, al perderse esa señal roja, predomina la señal verde. Por lo tanto, se genera el antagonismo rojo-verde. En el caso del cuadrado de abajo, se ejemplifica el par oponente azul-amarillo. ¿Okay? Bueno, espero que les